Esta historia cuenta, quién sabe, los varones sí se lo mandaron. Alguien de los varones se dejó usar por el Señor y leyó la historia. Gloria a Dios. Gregory, ¿usted la leyó? Aleluya. Ya. Recogiendo espigas, exactamente. Ujú. Exacto, le responde. Exactamente, exactamente. La historia cuenta de que los discípulos iban con Jesús y estaban pasando por los campos de espigos y de espigas, correcto. Y entonces los discípulos comienzan a recoger las espigas. Evidentemente esos no eran campos que las espigas crecían como silvestre, es decir, si eran campos de espigas, eran espigas que fueron sembradas por alguien y ese terreno le pertenecía a alguien. Y el objetivo de esas espigas era en algún momento el dueño de esa finca recogerlas y sacar el trigo de ahí y luego comercializarlo. Es decir, es como que nosotros estemos caminando por una finca de esta gente de la rica y que uno vea la china, la naranja, y que uno comience a meter mano ahí, a comerse la china. Evidentemente lo primero que ellos tienen es una cerca con espinas, pero desde que usted mete la mano y jala una china de esa, va a aparecer un señor con un machete o con una escopeta. Amigo, esa china no es suya. Pero ¿qué sucede? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, versículo 25, lo pueden buscar. Deuteronomio capítulo 23, versículo 25, Dios establece una ley de que cuando una persona esté caminando por los campos de espigas, puede tomarlos y se los puede comer si tiene hambre. Pero hay una excepción ahí. ¿Quién me la puede identificar? Adonis. Con una hoz. ¿Qué es la hoz? Exacto, una cuchilla en forma de como media luna que se usa para recoger los espigas en grandes cantidades. Entonces, lo que la ley de Dios que Dios estableció es, si usted anda por los campos de espigas y tiene hambre, usted puede tomarla y comérsela, pero no es que usted va a llenar un saco y a comercializarlo. Es decir, es para que usted se sacie el hambre que usted tiene en ese momento. Entonces, por esta razón, los discípulos de Jesús no estaban violando ninguna ley ni estaban robando. Eso era totalmente legal, que ellos tomaran las espigas y se las comieran. ¿Dónde está el problema? El problema es que ese día era el sábado. Y si algo tenían los fariseos es que ellos eran bastante celosos con el cumplimiento del día sábado, porque el sábado se supone que era el día de descanso y que el día de descanso habían unas reglas, unos trabajos que no se podían hacer el día sábado. El Talmud de los fariseos decía que habían 39 trabajos que le llamaban ¿cómo? En el careo pasado hablamos de los 39 trabajos que estaban prohibidos el día sábado, se llamaban los trabajos padres. Y entre los 39 trabajos existían 4 trabajos que los discípulos de Jesús violaron ese día. El primero era la siega, no se podía segar, no se podía trillar, y tampoco se podía aventar. Esas eran 3 cosas que se hacían con las espigas, exacto.
La primera, que era la siega, es decir, no se podía recoger las espigas o no se podían arrancar, y ellos la tomaron. Ahí violaron el primero. El segundo era trillar. Cuando lo trillaban, ellos usaban unos molinos o usaban caballos y los iban trillando para sacarle despegar la cáscara de la semilla. Y tercero era el aventar, que es cuando lo tiraban hacia arriba para que el viento se llevara la paja y el grano cayera. Pero los discípulos, ustedes dirán que ellos no hicieron ninguna de las tres. Pues sí, ellos recogieron, ellos no trillaron de manera industrial, pero sí trillaron como se pelan los maní. ¿Cuánto han comido maní? Que usted lo trilla con la mano y después lo avienta. ¿Cómo es que se hace? Exacto. Apliquen ese término, porque los fariseos eran tan meticulosos que ellos, el más mínimo trabajo que tú hicieras, para ellos era un trabajo. Y eso es un trabajo. Y el cuarto, es que no se podía preparar comida. Y ya después de ese proceso de siega, trilleo y aventar, ya ellos habían hecho 3 procesos para comer, por lo tanto violaron el cuarto, que era preparar una comida ese día. Porque la ley de los fariseos decía que toda comida se tenía que preparar el día antes. Es decir, que los discípulos de Jesús habían violado 4 reglas del Talmud que estaban prohibidas. Entonces, esto lleva a Jesús a cuestionar lo que los fariseos le estaban acusando. Y Jesús le da 3 respuestas bien interesantes. ¿Cuál fue la primera respuesta? Jesús cuenta la historia. Jesús hace referencia al suceso que está en 1 Samuel capítulo 21, del 1 al 6, que cuenta la historia de que David estaba con sus seguidores y tuvo hambre y fue entonces no era el templo, era el tabernáculo. El templo se hizo después. Fue al tabernáculo y ahí tomó de los panes que había en el tabernáculo y se los dio, se lo comió no solo él, sino los que estaban con él. Entonces, y eso era del tabernáculo y no se podía tomar comida del tabernáculo. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo, en aquel tiempo, se ponían todos los días, 12 panes representando las 12 tribus, se ponían en líneas de 6, 6 y 6. Entonces esos panes se ponían ahí y toda la semana se cambiaban esos panes. Entonces cuando se cambiaban, los que se retiraban se los daban a los sacerdotes y ellos eran los que se lo podían comer. Es decir, esos eran los panes reservados para los sacerdotes que vivían del templo. Y David, cuando vio los 12 panes, dijo: matanga, dijo la changa, venga usted, y repartió y se lo comió. Pero ¿qué sucede? La Biblia no habla de que David en ningún momento pecó, ni que eso estuvo mal. Entonces Jesús hace referencia a esa historia y le dice: pero David tomó de los panes del tabernáculo y no le fue contado por pecado. ¿Por qué? Porque lo más importante para Dios, mis amados hermanos, no es que nosotros nos aferremos a cumplimiento de reglas, sino que hay algo que es más importante para Dios, y es la misericordia y poder saciar o ayudar al necesitado. Es decir, lo que Jesús le está planteando a ellos es: ¿qué ustedes creen que es más importante para Dios? ¿Que una persona muera de hambre o que se cumplan los rudimentos legales establecidos por la iglesia? Esto es lo que Jesús le está planteando a ellos. Es decir, Jesús le está diciendo: ustedes prefieren que mis discípulos padezcan hambre antes de que violen una regla que ni siquiera Dios estableció, que es una regla humana. Lo segundo que Jesús le explica es Jesús le habla sobre el tabernáculo, sobre el templo, sobre el trabajo del templo actualmente. Y Jesús le dice: los sábados, el día del Shabbat, el día de que no se puede hacer ningún trabajo, en el templo se continúa haciendo trabajo.
Porque los sacerdotes en el templo, de hecho, el sábado los sacerdotes del templo hacían el doble de trabajo, porque había que dar el doble de ofrenda. Entonces el sábado se tenía que dar el doble de ofrenda, y los fariseos decían que sí, los sacerdotes sí pueden violar las reglas porque ellos están haciendo un trabajo para Dios. Es decir, ellos hacen el trabajo del sacrificio, de hacer el fuego, de quemar el animal y todo ese tipo de cosas, la ofrenda y todo ese tipo de cosas. Era un trabajo que se hacía el sábado de manera doble. Y Jesús le dice, pero si los sacerdotes del templo hacen doble trabajo el día de reposo, ¿por qué entonces nosotros no podemos? Lo que ellos alegan no es que ese trabajo es para Dios. A lo que Jesús les quiere enseñar es, y si eso es para Dios, dime una cosa, ayudar al necesitado no es un trabajo de Dios. Socorrer al que necesita no es un trabajo de Dios. Pero vamos más adelante, y luego entonces Jesús termina diciendo que el Hijo del Hombre, hablando de él, es Señor incluso ¿de qué? Del sábado. Y Marcos, en la historia que está en Marcos lo lleva más lejos, y Marcos dice que Jesús, que el sábado no fue, que el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado fue hecho para el hombre. Exacto, para la necesidad del hombre. Es decir, ellos se concentraron en que el hombre tenía que guardar el sábado, pero no entendieron a qué Dios se refería cuando hablaba de guardar el sábado. Y cuando Dios puso la ley de guardar el sábado en los mandamientos, era para que el hombre dejara de trabajar. Pero cuando Dios le dijo que dejara de trabajar, no era para que se acostara en una cama a coger fresco. La idea de dejar de trabajar era que dejara de ocuparse de sí mismo. ¿Por qué? Porque si Dios no le pone esas reglas, ese límite, el hombre vive trabajando todos los días para enriquecerse a sí mismo y para satisfacer lo suyo. ¿Por qué? Porque todo el que trabaja aquí, el dinero ¿para dónde va? Para su casa. ¿Para dónde? Para su bolsillo. Pero Dios estableció que el sábado se descanse, que dejen de ocuparse de sí mismo y pongan sus ojos en los que están necesitados. Es decir, el sábado tiene que ser un día para usted ocuparse de las necesidades de los demás. A ese nivel era que Dios decía que guardaran el sábado. No se enriquezca usted, lo que usted haga el sábado, hágalo para ayudar al necesitado. Por eso Jesús en Marcos hace la aclaración y dice, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado, ¿para quién? Para el hombre. Lo interesante de esto es que todo lo que hemos visto son los preceptos farisaicos que vinieron a raíz de que un grupo de hombres quisieron adaptar a Dios a lo que ellos entendían que tenía que ser Dios y no a lo que Dios dijo que Él era. ¿Dónde está el peligro de nosotros concentrarnos tanto en hacer que Dios se adapte a mis complejos, a mis preceptos personales, y no yo adaptarme a lo que Dios manda? Miren, el peligro de los judíos guardar el sábado los llevó a un nivel atroz que ustedes no se imaginan. Antíoco era un rey pagano que había una comunidad judía a la que él se enteró que los judíos guardaban el sábado y que el sábado ellos no trabajaban y no hacían ningún tipo de movimiento ni esfuerzo físico. Y saben que ese señor preparó un ejército para invadir esa comunidad. Y cuando invadió la comunidad, ¿usted sabe qué hicieron los judíos? Nada. Y ese señor con su ejército mató más de 1000 judíos. Y cuando los judíos vieron el ejército venir a matarlo, ¿sabe qué ellos dijeron? El cielo será testigo de la injusticia que a nosotros nos están haciendo. Y murieron. No solamente fue en esa ocasión. Pompeyo también invadió otra comunidad judía. Y cuando invadió esa comunidad judía,
los destruyó y los judíos ese día no hicieron absolutamente nada. Porque a Pompeyo le dijeron, si vamos a invadir a los judíos, vamos a hacerlo el sábado, porque el sábado ellos no van a hacer absolutamente nada. Y los judíos se quedaron viendo a Pompeyo, junto con su ejército, montar las catapultas frente a la comunidad judía, montar todo el arsenal. Y cuando terminaron, una cosa que yo tenía, ellos dijeron, tenemos el sábado para hacerlo todo. Y armaron todo y destruyeron la comunidad judía. Ptolomeo también hizo lo mismo. Y muchos reyes paganos se apoderaron del principio del Shabbat de los judíos, porque ellos se concentraron tanto en que el sábado no había que hacer ningún tipo de trabajo. Y por la ignorancia de pensar que sencillamente no trabajando un sábado estaban agradando a Dios, terminaron perjudicándose a sí mismos. La religiosidad ignorante lleva al pueblo de Dios a perecer. Por eso en el libro de Oseas se repite en muchas iglesias tanto este pasaje que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por la ignorancia de sencillamente estar atados a principios y costumbres religiosas mal interpretadas por la Biblia. Por la gente, perdón. Yo conozco, mire, yo en estos días he hablado con varias personas que me han dicho de gente que viven atadas a principios y creencias que ellos creen que la Biblia dice así. Principios de vestimenta, de comida, de prácticas, costumbres, horarios. Es decir, yo he visto personas que sacrifican su familia por cumplir con preceptos religiosos. Le planteo algo sencillo. Hubo una persona que me dijo, mira, yo tengo que cuidar a mi mamá que está enferma, pero yo no puedo faltar a los cultos. Entonces, yo voy a dejar a mi mamá en cama y Dios la va a cuidar porque yo voy a cumplir con Dios y yo voy a ir al culto. Ustedes se lo pueden encontrar algunos algo extraño, pero hay personas que cumplir con un culto, con esto no digo que no vengan a los cultos. Lo que les digo es al contrario. La Biblia dice que no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Cuando Pablo dijo que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, es que porque hay mucha gente que deja de venir a los cultos porque hace en su casa cogiendo fresco, o viendo Netflix, o viendo un juego de basquetbol, o viendo una serie de televisión, o por cualquier cosa. Pero si algo nosotros tenemos que entender es que el cumplimiento de la iglesia, lo que la Biblia establece, no son esas cuatro paredes. La iglesia, ¿quiénes son? Somos nosotros. Y donde yo esté, está la iglesia. Pero yo no puedo poner la necesidad de una persona por debajo de un cumplimiento religioso. Yo a él le dije, mira, mijo, tú tienes que quedarte con tu mamá atendiendo a tu mamá. No, pero es que yo no puedo faltar al culto. Tu iglesia es tu mamá. Tú tienes que quedarte con tu mamá y tú le compartes la palabra y hacen el culto ahí. Porque usted se queda en su casa haciendo un culto, usted no peca. Usted no peca por eso. Mire, me voy más lejos. Yo conozco una persona que se casó y para la luna de miel dijo, yo tengo que llegar el sábado porque el domingo hay que ir al culto. Entonces dijo, no, lo que voy a hacer es que voy a salir el domingo tempranito del hotel para llegar al culto. Recién casado. Yo le dije, mira hermano, usted va a hacer culto en el hotel. No, varón, usted va a hacer culto en el hotel. Y usted no va a venir el domingo. Usted va a venir el día que vaya a venir, pero usted va a hacer su culto en su hotel. Y usted ora con su esposa. Y usted hace su culto con su esposa y gloria a Dios. No, pero yo no puedo faltar mi culto, varón. Usted a la iglesia del hotel. Vamos a orar por ti al final del culto. Pero si algo tenemos que tener claro, mis amados hermanos, es que cuando nosotros nos aferramos a principios religiosos, terminamos cayendo en fariseísmo y terminamos viendo a Dios como no es. Porque si yo entiendo
que por ejemplo, como hay gente que tienen que orar y salen de su casa y vienen a la iglesia, gloria a Dios que usted venga y ore en la iglesia. Pero no significa que siempre que usted necesite orar, usted tenga que venir a la iglesia. Porque hay momentos en los que usted tiene que orar ahí. Y si usted, Dios lo levanta, el Espíritu Santo lo mueve a orar a las 3 de la mañana, usted no puede estar llamando al pastor, necesito ir a orar a la iglesia, ¿quién me puede abrir? Y llamando a Parra, llamando a Agustín. No, hermano, Agustín, usted lo va a sacar de comunión. Y puede que Agustín le responda en la carne. Y eso es la palabra más leve que puede salir de su corazón. No, que te llamen a ti a las 3 de la mañana, gloria a Dios, que venga a abrir la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, el principio de la devoción a Dios no consiste en cumplir rudimentos humanos. Y una de las cosas que está perjudicando tanto a las iglesias es que muchos nos estamos aferrando a reglas que supuestamente las mandó Dios, que en realidad no las mandó Dios. Y en eso consiste el fariseísmo, en poner cargas a la gente que Dios no le ha puesto y que ni siquiera ellos pueden llevar. En decirle a la gente, esto es del diablo, eso no es del diablo. Señores, yo he visto gente, esa pela es del diablo, esa ropa es del diablo, esos tenis son del diablo, y eso es del diablo. Oye, el diablo como que tiene una tienda ya. Tiene de todo, no, de todo, tienda por departamento, de todo tiene. Y todo es del diablo, eso es del diablo, eso es del diablo, eso es del diablo. Una vez estaba yo escuchando una música instrumental y me dice un hermano, esa música es cristiana. Eso es música, pero es cristiana. Hermano, eso es música. Música es música. Es decir, yo no puedo agarrar una guitarra y tocar. Eso que usted está tocando, ¿es de Dios o es del diablo? Música. Y atribuirle cosas al enemigo que no son del enemigo. Esa playa es del diablo porque ha matado mucha gente. Pues yo conozco una persona que me dijo, no vaya a la playa Los Patos, que esa playa está el diablo metido ahí. Y se ha ahogado pila de gente. Hermano, es verdad, yo me tuve la ahogada ahí una vez. Yo lo confieso, yo me vi chiquito. Hermana, mire. Yo me vi feo. Y lo grande es que cuando yo miraba, no veía a nadie. Y yo dije, ay, me voy a morir solo. Pero miren, hermano, yo salí de la playa y yo dije, ya te cogí el ticket, yo no vuelvo a bañarme aquí. Pero por eso yo no puedo atribuirle que esa playa es del diablo. Porque la palabra de Dios dice en el libro de los Salmos que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y cuando habla de plenitud, ¿a qué se refiere? A todo, hermano. Desde arriba hasta abajo, desde oriente a occidente. Y su plenitud. Y no se conforma con eso. Dice el mundo y lo que en él habitan. Para completar. El mundo y lo que en él habitan. Cuando nosotros le atribuimos cosas de la tierra, de la creación, a Satanás, entonces le estamos quitando el privilegio y uno de los nombres que tiene Dios, de los atributos de Dios. El primer atributo de Dios que menciona la Biblia está en Génesis, cuando la Biblia, creo que la pechita, es que dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y cuando la Biblia dice Elohim, se refiere al creador. En el principio el creador hizo los cielos y la tierra. Y desde el momento en que yo digo que Satanás hizo, yo le estoy dando el atributo de Elohim a Satanás. Y eso se le llama blasfemia. Yo no puedo decir que Satanás hizo nada. No. Satanás no ha hecho nada, hermano. No ha hecho nada. No, que hay veces que la gente lo dice, mira, ese es ratón, como me dijo uno, el ratón es un animal del mismo Satanás. Ese lo hizo el diablo. Hermano, le puede sorprender. Hay gente que maldice la cucaracha del.
Entiendo que te pueda perjudicar. Con eso no digo que, ay, no mate una cucaracha, que eso es de Dios, no, hermano. Donde yo una cucaracha, la macó. La macó macadita. Hasta que vuela. Mira, hay animales que yo pensaba que no volaban. Una vez iba yo a matar una cacata y me brincó. Una cacata. No, pero hay animales que lo que pasa es que recuérdense que Dios es un Dios de orden y todo tiene su tiempo y su hora y su espacio. Entonces, cucaracha, usted no va aquí, usted va allá. Entonces, como usted no se quiere ir, usted no va aquí. No, y uno le busca un campamento que Pedrito me llamó que había un ratón. Y cuando yo llego le tiene Pedrito un ro pesado al ratón para que no se le pegue. Y yo veo el ratón en la esquina y Pedro con el celular, con un ro pesado a todo lo que da. Y Pedrito así. Dije para alejarlo. Y yo, Pedro, ¿y qué tú? Gloria a Dios. Se fue un escobazo. De un escobazo. Le digo yo vengo ahora, Pedro, ven acá. Un solo escobazo. Pero porque el ratón estaba ahí, es decir, yo no podía decir que comencé a reprender el ratón. Dije, te va, espíritu de ratón. Eso es otra religiosidad, mis amados hermanos. Espiritualizar todas las cosas. Gente que espiritualiza las cosas. Y mire, hay gente que ven demonios en todos lados. Demonios en los cuadros. Demonios en la ventana. Demonios en esto. En la ropa. Esa ropa está endemoniada. Oye, todo es atribuyéndole todo al diablo. Y hay una tendencia ahora de demonificación, mis amados hermanos. De demonificar las cosas, que eso es aberrante. Y eso lleva a muchas personas a ni siquiera creer en Dios. ¿Saben por qué? Porque lo que ven es una payasería. El que se ofenda que me perdone, eso es una payasería. Cuando yo comienzo a atribuir cosas que la Biblia no dice, no, porque hay demonios que se te meten y te hacen cosas. Miren, mis amados hermanos, les voy a hacer una aclaración para los que no están al tanto. El diablo no se le puede meter a nadie porque a él le dé la gana. Hello, lo repito. Nadie puede decir, ay, se me metió el diablo. No, hermano. A nadie se le mete el diablo. El diablo no se le mete a la gente porque él le da la gana. Usted le abre la puerta al enemigo. Usted le da cabida al enemigo. Y el enemigo no se va a apoderar de mí mientras yo no se lo permita. Hello. Mientras yo no se lo permita, el enemigo no se va a apoderar de mí. Me voy más lejos, mis amados hermanos. Un cristiano no puede estar poseído por un demonio. No, que hay cristianos que hay que hacerle liberación. Mentira. A los cristianos no hay que hacerle liberación. No. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra. ¿Qué hay? ¿Y qué hay? Por favor, dígame. Eso lo dice la Biblia, no soy yo que me lo estoy inventando. Donde está el Espíritu de Dios, hay. ¿Y por qué yo voy a libertar a una persona que supuestamente ya está libertada? No tiene sentido yo libertar a un libertado. Por eso, cuando una persona hay que hacerle liberación, yo digo, bueno, primero que acepte a Jesús en su corazón. No, ya él lo aceptó, entonces ¿para qué hay que hacerle liberación? Porque la liberación, mis amados hermanos, no consiste en yo revolcarme en un piso. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Ay, fulano! ¡Ay! Y un exorcismo, una locura, una locura. Es una locura. No lo llamen por su nombre. Yo he escuchado eso. No lo llamen por su nombre. Que después el demonio le va a hacer otra cosa. No lo llamen por su nombre. Y comienzan una sesión de liberación. Señores, ¿quién te dijo a ti? Por favor, mire, mis amados hermanos.
El que una persona vomite, eso no es evidencia de liberación espiritual. Se lo voy a, y no se lo voy a decir porque a mí me da la gana. Demostrado por la Biblia. El que una persona vomite no es sinónimo de liberación. ¿Por qué? Porque mi esposa está embarazada y ella ha vomitado varias veces. Y eso no es y eso no es liberación. Eso no es liberación. Es decir, ¿a cuánto no le ha dado vértigo y han vomitado? Por X o por Y razón. Y el gadareno y tenía demonio. Y él no vomitó en ningún momento. ¿Cuál es la evidencia de la liberación de una persona? Que se revuelque en el suelo, que pegue grito, que se monte, que vire los ojos. ¿Cuál es la evidencia de liberación de una gente? Hermanos, el cambio en su vida. ¿Qué sucedió con el gadareno? ¿Por qué la gente se dio cuenta que él estaba libertado? Porque voció. ¡Ah, yo soy libre! No. ¿Lo vieron cómo? En sus cabales. Evidencia de liberación. Estaba en sus cabales, estaba cuerdo. Lo que él antes hacía, ya no lo está haciendo. Tú quieres hablar de liberación con una persona. La liberación real de una persona consiste cuando la persona dice, yo antes era y ahora no soy. Yo antes hacía, ahora no hago. Eso es liberación. Cuando usted se deja moldear por el Espíritu Santo, la liberación no es que yo tenía un demonio y se me salió, y vino y se me salió, y demonio te va. No, hermano. Liberación es el cambio que Dios viene a traer en la vida de cada persona. Porque ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hay? Libertad. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a la vida del hombre, ¿a qué? A convencer de pecado. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, es que te hace entender lo que tú estás haciendo mal y lo que tienes que hacer. Y cuando nosotros comenzamos a actuar como el Espíritu Santo nos manda, entonces que realmente nosotros somos libres del pecado, como dijo el apóstol Pablo. Pero no libertad mística. Me voy más lejos. Cuando yo le atribuyo mis pecados a fuerzas demoníacas, yo estoy diciendo que el responsable de mi pecado no soy yo. Que el responsable de mi pecado es el diablo, que yo no tengo responsabilidad sobre eso. Más aún, si yo digo que yo peco porque el diablo es que se me está metiendo, entonces yo lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo no tiene poder sobre mí. Mis amados hermanos, se los digo para que abran los ojos, porque así como esos fariseos estaban predicando un evangelio de su cuenta, de su propia concupiscencia, así al día de hoy se sigue predicando un evangelio de concupiscencia. De que yo siento que eso es así, que yo creo que eso es así. El peor evangelio de este tiempo es el evangelio del yo siento. Porque en la Biblia no se registra nada que se fundamente en yo siento. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro del yo siento? Que hoy yo siento, pero mañana yo no puedo sentir. Y hay gente que me viene, mira, yo siento de parte de Dios. Ya hay problema. Porque a Dios no se le siente, a Dios se le cree. Y usted le cree a Dios, sienta o no sienta. Porque si un día yo me levanto es muy espiritual, ay, aleluya, siento a Cristo. Qué bueno, hermano, que usted siente a Cristo. Pero si mañana usted no siente a Cristo, entonces se fue Cristo. Cuando yo digo que Dios está en este lugar porque yo lo puedo sentir, yo estoy seguro que muchas personas no lo están sintiendo. Pero porque tú no sientas a Dios, eso no significa que Dios no está aquí. Y el que tú como cristiano no sientas a Dios en tu corazón, no sientas lo que otros sienten, porque hay hermanos que sienten una presencia, y dicen, ay, yo siento una presencia de Dios, pero yo conozco gente que nunca ha sentido nada. Y a lo mejor se sienten mal y dicen, no, yo parece que no soy suficiente cristiano porque yo no siento como fulano. No es eso, mis amados hermanos, porque el fundamento de nuestra fe no está en sentir, está en creer. La fe no se fundamenta en sentir, se fundamenta en creer. Y nada de lo que yo afirme de parte de Dios puede venir de yo siento.
Siempre que una persona se le acerque y le diga, yo siento de parte de Dios decirte tal cosa, abra los ojos y póngase alerta. Póngase alerta. Así, porque puede que esté esa persona siendo manipulada por sus emociones. Porque ¿qué es lo que nos lleva a sentir? Las emociones. Y cuando yo digo yo siento, es que yo estoy siendo manipulado por mis emociones, no por lo que realmente Dios dice. Si algo nosotros tenemos que estar claro es que nuestra fe debe de estar fundamentada en lo que dice la palabra de Dios y en yo creer lo que dice la palabra de Dios. Lo sienta o no. Porque si a eso nos vamos, entonces hoy yo siento pecar y mañana yo no siento pecar. Hoy yo siento obedecer a Dios, pero mañana yo no siento obedecer a Dios. Hoy yo siento orar y mañana yo no siento orar. Y somos llevados como las personas que describe Jesús en Mateo 7, del 22, 23 en adelante, que habla sobre las personas que ponen su fe sobre la arena, que cuando vienen los ríos y los vientos, son personas que se desploman. Cristianos emocionales, que yo estoy en victoria cuando yo siento la presencia de Dios, cuando todo me sale bien, pero cuando estoy triste, entonces ya no estoy en victoria. Porque somos fluctuantes. Nuestro evangelio tiene que fundamentarse en la palabra de Dios y en que lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Y yo no debo nunca de querer que Dios, buscar versículos, que ese es otro de los errores que suceden, cuando muchos buscamos versículos para defender lo que nosotros decimos. Y de eso hay montones. Personas que dicen una cosa y buscan versículos y lo sacan de contexto para afirmar lo que dicen. Y créame, si usted no es de los que estudia y escudriña lo que alguien le dice, puede que usted sea engañado. Yo hablaba con alguien esta semana que me dijo, mira, un señor dijo tal cosa de la Biblia y dijo tal versículo, y yo en mi casa comencé a buscar y después me di cuenta que no era así. Yo leí 2 versículos para adelante y me di cuenta que no era así como él dijo. No tuvo que ir lejos, 2 versículos para adelante y se dio cuenta que era mentira. Pero usted sabe cómo él se dio cuenta, porque nació de su corazón el conocer, el escudriñar la palabra. Pero si nosotros nos quedamos en la ignorancia, bueno, como muchos vivimos por mucho tiempo basados en la ignorancia de la prédica del águila. Que el águila se rompe el pico, que el águila bota la pluma, que el águila bota las uñas y después el águila se renueva. Y okay, eso en todos los campamentos nos lo predicaban. Y tenemos que remontar nuestra sala como el águila. Y nosotros, ay sí, el águila que bota el pico, que bota esto. Así yo me levantaré como el águila otra vez. Y después salió una noticia y nos dimos cuenta que era mentira, que el águila no bota ni el pico, ni la pluma, ni nada de eso. Y eso se sigue predicando. No, que tú tienes que ser como el águila. Porque sencillamente nos llevamos de lo que alguien una vez dijo y lo dimos como bueno y válido. Eso es así, eso es correcto. Y después está uno pasando vergüenza en la calle. La siguiente historia después de ahí está en Mateo capítulo 12, del 9 al 21. Paralelo también está en Marcos 3, del 1 al 12. Del 9 al 14. Ok. Y Lucas capítulo 6, del versículo 6 al 11. Ahí cuenta la historia del hombre. Jesús, después de todo este discurso, Jesús se dirige hacia la sinagoga. ¿Qué sucedía en la sinagoga? ¿Quién recuerda cuál era la diferencia de la sinagoga y el templo? ¿Qué se hacía en la sinagoga que no se hacía en el templo? Se enseñaba. Exacto. En el templo se daba ofrenda. Y en la sinagoga, limosna, pues estudió. Limosna se daba en la sinagoga. ¿Qué más? En el templo había un sacerdote, pero en la sinagoga no había una persona fija que sea la que compartía o enseñara la palabra de Dios, sino
que alguien venía, un maestro, un rabino, y compartía, fuera quien sea. Y en esta ocasión llega Jesús a la sinagoga y se le da la oportunidad. Cuando Jesús entra a la sinagoga, en esta historia vemos que estaban los fariseos ahí en la sinagoga. Los fariseos no estaban supuestos a estar ahí. Eso era evidencia de la persecución que ya tenían con Jesús. ¿Y cómo Jesús se dio cuenta que los fariseos estaban ahí? Por dos razones. La primera era que los fariseos siempre les gustaban sentarse en las primeras filas de los asientos. Decía, aquí adelante. En ese tiempo, gloria a Dios, ya en este tiempo no. No. Ya los fariseos. Pero había otro grupo, había una delegación de los fariseos que le llamaban el Sanedrín. ¿Y qué era lo que hacía el Sanedrín? El Sanedrín era el grupo de defensores de la ley, y ellos eran los que procuraban descubrir cualquier falso Mesías. Ellos se sentaban delante para ver si la persona que se paraba aquí era un falso profeta y se estaba predicando en contra de los principios que ya tenían establecidos los fariseos, llámese el Talmud. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesús se para, Jesús ve que está toda la delegación del Sanedrín esperando a ver qué es lo que usted va a decir. Y no fue a ver qué era lo que iba a decir, era buscando qué Jesús podía decir para ellos acusarlo, exactamente. Y es en ese momento que Jesús ve a un señor, a un hombre que tenía el brazo exacto. ¿Y qué sucedió? ¿Quién sabe? ¿O quién leyó? Creo que lo único que leyó fue Gregory, ¿verdad? Diga, ministro. Exactamente. Exactamente. Exacto. Miren qué interesante. En las dos citas que les di de Mateo y... ¿Cuál fue la primera? Mateo y Marcos. Habla sobre que el hombre tenía un brazo seco. Pero en el libro de Lucas se especifica que era el brazo derecho. ¿Por qué? Porque Lucas era médico. Y acuérdense que todo milagro o toda condición de salud, toda historia que habla de una condición de salud, la persona que nos puede dar la mejor referencia médica de condición de salud de esa persona es Lucas. Si usted quiere saber la condición exacta de salud que tiene una persona, lea la historia en el libro de Lucas. Que Lucas es el que da todos los detalles. Y Lucas fue el que se enfocó en eso. Era el brazo derecho que lo tenía seco. Jesús lo llama a este señor y le dice, párate, extiende tu brazo. Y ahí es que entonces el Sanedrín le cuestiona que él no puede sanar en el día de reposo. Entonces Jesús le hace la pregunta que dice Gregory, si ustedes tienen una oveja y se le cae en un pozo, ¿ustedes no la van a sacar? Pero a este señor, ustedes lo quieren dejar morir. Es decir, a ustedes le importa más la muerte que la vida de una persona. Para ustedes es más importante la muerte de una persona que la vida de una persona. Cuando él le dijo la muerte, ¿de quién él estaba hablando? No era del Señor del brazo seco, porque él tenía su brazo seco por varios años y seguía bien. Estaba hablando de sí mismo. Porque ellos no estaban ahí buscando que el Señor, que al enfermo lo sanaran o no lo sanaran. Ellos estaban ahí buscando una excusa para matar a Jesús. Lo que Jesús le quiso decir, ustedes procuran más la muerte de los demás que la vida de los demás. ¿En qué ocasión la Biblia menciona en que los fariseos estén procurando salvarle la vida a alguien? Todas las ocasiones en que los fariseos buscaban a una persona era con la intención de ¿qué? De matar. Y la mujer que ellos le dijeron, Señor, encontramos a esta mujer en pleno acto, ¿la perdonamos? No. La intención no era perdonarla. La intención era entrarle a pedrar a la mujer y a Jesús
implicarlo en el lío. Pero se le olvida que a Jesús, a Brulí con chofán, a Santa Claus con regalo. No, Jesús le dijo no. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús se le escribió en el piso ahí. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que los fariseos se enfocaban demasiado en el pecado visual, en la prohibición visual. Es decir, a ellos les preocupaba lo que los demás pudieran pensar. Ellos acusaban a la gente por pecados visibles y pecados que pudieran ser tal vez tangibles. Pero a ellos se les olvidaban los pecados que matan el alma. La codicia, la vanidad, la vanagloria. ¿Por qué esos pecados ellos no le daban importancia? Porque esos eran los pecados de ellos. Porque eran los pecados de ellos. ¿Ustedes creen que los fariseos no hablaban en contra de la vanidad? ¿Por qué? Porque ellos siempre andaban con ropas caras y bien vestidos. Y les gustaban las cosas buenas. No les gustaban los Toyota, los Corolla, les gustaban los Mercedes, los BM. El evangelio de los fariseos, ¿cuál era? Exactamente. El evangelio de la prosperidad. Que el evangelio de la prosperidad no es evangelio de prosperidad en realidad. Es el evangelio de la vanidad o de la avaricia. Porque si fuera el evangelio de la prosperidad, a ti te hablaran cómo trabajar y cómo prosperar. Si fuera un evangelio de prosperidad, te dijeran invierte, ahorra, estudia, trabaja. Ese es el evangelio de la prosperidad. Ese es el evangelio de la prosperidad. Que la Biblia no está en contra de la prosperidad. Pero ese es el evangelio de la prosperidad. Yo sí le predico aquí del evangelio de la prosperidad. Y le hablo del verdadero evangelio de la prosperidad. Usted quiere prosperar, trabaje. Y le busco versículo bíblico. Dice Proverbio: has visto hombre diligente en su trabajo, delante de los reyes estará. No estará entre los de baja posición, dice Proverbio. Es decir, usted ve una gente que trabaje duro, búsquelo, que está entre los más buscados, en los más solicitados. La Biblia habla de prosperidad, la Biblia apoya la prosperidad, pero la prosperidad ganada. No la prosperidad que te dicen, visualiza lo que tú quieres. ¿Cómo se le llama eso? Eso de visualizar y desear, eso se le llama avaricia. Ese es el evangelio de la codicia y de la avaricia. Tú tienes 1 millón, Dios te va a dar 10 millones más. Avaricia. Evangelio de la ignorancia. Siembra, si tú traes dinero, Dios te va a dar más. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Mientras más tú traigas, más Dios te va a dar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No, tú tienes que desear con todo tu corazón y tú tienes que visualizar lo que tú quieres. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? El pobre desea y nada alcanza. Muerto el perro fuera la rabia. El pobre desea, dice Proverbio, y nada alcanza. Porque Dios a mí no me va a bendecir porque yo desee. De hecho, dice la palabra: vosotros pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, hermano, miren, la Biblia es clara. Yo no tuve que hacer un curso en Infotep para descubrir eso. Es decir, no hay que ser teólogo para entender eso. Y hay un grupo de gente que se tragan ese cuento como que no es nada. Ay, sí. ¿Cuánto es que hay que dar? Y van y lo dan y tú lo ves. Ay, santo. Como dice Proverbio, como dice la palabra, como ve el buey al degolladero, así va el necio a su horca o a su muerte. Porque, mis amados hermanos, la Biblia es clara. A nosotros nos engañan porque nosotros nos dejamos engañar. Eso es así. Al simple lo engañan hasta que el simple quiere. Porque el conocimiento de la palabra, no estamos como en aquellos tiempos donde la Biblia se leía en latín y tú nada más tenías que quedarte así. No, hermano, la Biblia está a un clic, a un botón. Descargar, táquete. Y ahí usted descarga cientos de traducciones de la Biblia que usted necesite. La sana doctrina, hermano, es gratis. La sana doctrina es gratis.
Ahora, la mala doctrina es obligatoria a veces. A veces te la ponen ahí. ¿Por qué? Y hay un evangelio que es más peligroso todavía, que es el evangelio donde se mezcla la verdad con la mentira. Cuando yo te digo 80% de verdad y una mentira, pues yo digo, pero es verdad, pues eso también tiene que ser verdad. Porque si lo primero que dijo, lo segundo que dijo es verdad, pues lo tercero tiene que ser verdad, porque esa persona la pegó en la dos primeras. Pues mire qué peligro hay ahí. ¿Y cómo yo sé distinguir la verdad de la mentira? ¿Cómo, mis amados hermanos? Con la palabra de Dios. Fíjense que los hermanos de Berea, cuando Pablo le fue a predicar, los hermanos de Berea, Pablo le predicó y ellos nos dijeron, espérate Pablo, déjanos orar para ver si lo que tú estás diciendo es verdad. Con esto no digo que la oración está mal. Cuando Pablo les habló este evangelio, ellos nos dijeron, Pablo, espérate, que tenemos que pedirle discernimiento al Espíritu a ver qué es lo que tú estás diciendo. O vamos a hacer una oración, o vamos a buscar un profeta para que nos diga si tú vienes de parte de Dios. ¿Sabe qué hicieron los hermanos de Berea, mis amados hermanos? Abrieron la Biblia, fueron a las Escrituras y abrieron las Escrituras y confirmaron que lo que Pablo estaba predicando era lo que decía las Escrituras. Si a usted un profeta le da una profecía, no se ponga, sí, eso es verdad porque yo sentí de parte de Dios. Yo sentí que lo que el profeta me dijo es verdad. Allá vamos. Señores, como un hermanito que me dijo, mire, un profeta que me dijo tal cosa. Y yo sé que eso es de Dios porque a mí me gustó. Yo sé que eso es de Dios porque a mí me gustó. Si no me hubiese gustado, yo sé que no es de Dios. Pero buen discernimiento de profecía que tiene usted, hermano. Mire, hay una serie de predicaciones de ahora que son las predicaciones más locas. Yo le digo a mi esposa que es una locura, porque son profecías ambiguas. Por ejemplo, si yo comienzo ahora y digo, a alguien le está hablando Dios, hay alguien aquí que está pasando una situación. Oye, a ti Dios te dice que la puerta que se está abriendo es Él que te la está abriendo, que pase por esa puerta. Hay una puerta que se te está abriendo ahora. ¿Saben que esos son mensajes que dejan más confusión que verdad? Hermano, hay una situación. No, hay alguien, hermano, eso es ley de probabilidad. Y ustedes saben dónde yo escuché, miren, lo más grande fue que esa explicación así con detalle, la dio un ateo. No, porque había un profeta que estaba profetizando y el ateo dijo, señores, eso es ley de probabilidad. En un grupo, eso es estadística, en un grupo de 100 gente, tú dices, hay alguien aquí que tiene un dolor de cabeza y hello, entre 100 gente hay alguien. Yo pudiera ahora mismo preguntar, séame sincero, por favor, hay alguien aquí que tenga un familiar enfermo, hay alguien aquí con un familiar enfermo. Pues yo soy profeta. Hay alguien aquí que tiene problema en un brazo. Ahí está, míralo ahí, ahí está. Ay, no. Hay alguien aquí con problema en la columna. Oye, no era alguien, son muchos. Ay, hermano. Miren más lejos, miren más lejos. Hay alguien en esta fila que tiene una situación familiar. Señores, ¿qué es eso? La mente poderosa. No, tú quieres ver que la mente es poderosa. Yo he visto personas pasar al frente y se le ora.
Ya tú estás sana, haz lo que tú no podías hacer. Y lo haces, ya. Estoy sano. Nada más salen por ahí. Pues yo vi uno que dio un testimonio y cuando se acabó el culto estaba en la farmacia. No, a los cojos no. No. A mí no me manden cojos, no. No. No, al cojo pongo a Lalo y a Pepe que lo vayan agarrando. Ya el milagro está en proceso, ya arrancó. En proceso. La jaladera de brazo y pie, Dios mío. Que el Señor traiga luz al pueblo. Mis amados hermanos, como dicen los tigres, le estoy dando la luz para que no se dejen engañar y para que no caigan en ese circo. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios que hace milagros. Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que transforma. Pero yo creo en un Dios que hace las cosas bien o no las hace. También creo en un Dios que saben que a unos lo sana y a otros no. Creo en un Dios que es soberano. Y un Dios soberano significa que Él hace las cosas cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Y si Dios es un Dios soberano, Dios no te puede sanar a ti porque yo lo diga. Porque Dios no es mi títere y Dios no me obedece a mí. Yo obedezco a Dios. Y yo no puedo decirte a ti que tú eres sano ahora. No, tú eres sano cuando Dios diga. Y tu milagro no va a venir porque yo lo diga, porque la gloria no puede ser mía, la gloria siempre tiene que ser de Dios. Mi milagro no va a venir porque yo lo desee, mi milagro va a venir porque Dios lo ordena. Y Dios lo ordena, y cuando Dios lo ordena se cumple inmediatamente. Los milagros de Dios no son a media. No que le creció un chin al pie, completen el milagro dándole terapia. Cuéntame más. O que el pie que le jaló está más largo que el que tenía corto, se pasó. Se fue en rojo. Miren, ustedes se ríen, pero esa es la realidad. Sobre todo. Hay situaciones, miren, es que evidentemente, mira hermano, mis amados hermanos, mire, desde el momento en que usted recibió a Jesús en su corazón, dice la palabra que su vida está en las manos de Dios. Oye, tu vida está en las manos de Dios. Yo pregunto una cosa, si mi vida está bajo el control absoluto de Dios, todo lo que llega a mi vida, ¿por qué viene? Porque Dios lo permite. Le voy a hacer una pregunta sencilla. La Biblia cuenta de que a Job le vino una prueba grandísima. Y la gente habla de la prueba de Job, que fue lo más grande. Para que la prueba le llegara a Job, ¿qué tuvo que pasar primero? Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios. Y cuando Dios le dio el go, y le puso las reglas y marcó el perímetro y le dijo, tú vas a arrasar todo eso hasta aquí. Pero ustedes saben que Dios le puso límite. Es decir, que si la prueba que tú estás pasando hoy, la situación difícil que tú estás atravesando hoy, tú sientes que te está agobiando y que te va a destruir, acuérdate que Dios lo permitió hasta un límite. Y hay un límite. No. Hermano, ¿por qué? Porque cada situación en tu vida es porque Dios tiene un propósito particular. Dios sabe lo que tú necesitas y Dios sabe que si te da más, tu alma puede perderse.
Y en la Biblia hay historias de personas que porque se pasaron su alma. Porque miren, hubo gente que le pidió cosas a Dios que después ajá. Todo fue así. Miren, le voy a concluir con una historia que está después de ahí, que habla de que Jesús siguió predicando y vinieron, y dice en el libro de Marcos, creo que en el libro de Marcos dice que después vinieron unos endemoniados, y los endemoniados vinieron y comenzaron a decirle: Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: cállense, y los mandó a callar y le sacó el demonio. Viene la pregunta: ¿por qué entonces, si los demonios decían la verdad sobre Jesús, por qué Jesús mandaba a callar a los demonios? ¿Por qué si los demonios le decían: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, parece ya que los demonios se convirtieron? Porque los demonios estaban reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús mandaba a callar a los demonios? El primer milagro que Jesús hizo, Jesús le dijo a su madre María, ¿cuál fue la frase que él le dijo? Madre, todavía no ha llegado mi hora. Jesucristo sabía todo lo que él tenía que hacer y cuándo iba a llegar su momento. Él conocía el tiempo estimado para cada cosa, el tiempo para cada milagro. ¿Saben qué es lo que el diablo quiere en la vida de nosotros? Que nosotros nos adelantemos al tiempo de Dios. ¿Por qué los demonios estaban diciendo: Jesús, tú eres el Hijo de Dios? Porque los demonios querían que el tiempo de Jesús se adelantara. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo existían un grupo de personas llamados los celotes, que estaban esperando la manifestación de un Mesías que iba a venir con un cuchillo en la boca. Y ellos estaban esperando un Mesías guerrillero que iba a acabar con los romanos. ¿Qué sucedía? Si Jesús les daba pie a los demonios que los reconocieran, imagínate, esa gente que eran tan idólatras, si veían que el endemoniado lo reconocía a él como Hijo de Dios, imagínate qué iba a hacer la gente. No, pero es que verdad que es el Hijo de Dios. Y desde que entendieran esa gente que Jesucristo era el Hijo de Dios, lo iban a coronar como rey y se iba al mala de Troya, porque ellos iban a decir: llegó el que estábamos esperando. Y el primero que iba a salir con un machete en la mano era Pedro, y detrás de Pedro Barrabás. ¿Por qué? Porque Barrabás era otro celote. Y Barrabás estaba preso por eso mismo, por armar huelga. Él era de Fenatrano, de esa gente. Barrabás hubiere. Y Barrabás y toda esa gente estaban esperando eso. Desde el momento, fíjense que cada vez que Jesús sacaba un demonio, los demonios, ¿qué hacían? Lo chivateaban de una vez. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué dijo el Gadareno? Jesucristo, tú eres el Hijo del Altísimo. ¿Por qué ha venido a atormentarnos? Los demonios lo chivateaban de una vez. El interés del diablo siempre será sacarte del propósito de Dios. Termino con esto, mi amado hermano. Ten mucho cuidado cuando alguien te profetice cosas buenas y te elogie, porque puede estar sacándote del propósito que Dios tiene contigo. Porque los profetas de la Biblia, de la palabra de Dios, nunca se molestaron en comenzar a elogiar a una persona para dar una profecía. O cuando Natán fue donde David, Natán le dijo: oh, excelentísimo, salve rey. Oh, Dios te dice. No, hermano. No, mis amados hermanos, tengan mucho cuidado con personas que te vengan elogiando y que te vengan exaltando. Ten cuidado con la persona que te elogia, porque puede estar alimentando el ego que Dios quiere que tú tengas sometido. Hello. Porque si tú no dejas que ese ego muera, ¿sabe qué va a suceder? Hay un aguijón que el Señor te va a tener hasta que te muera. Como le mandó al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tuvo que decir: y Dios me mandó este aguijón
que 7 veces le he dicho que me lo quite. 3 veces, perdón. 3 veces. No, ya iba a caer en herejía. 3 veces. Por eso es que es bueno leer. 3 veces le he dicho que me lo quite. Y 3 veces me ha dicho, bástate en mi gracia. Mi poder se hace fuerte en tu debilidad. Amados, aprendamos a caminar y a esperar el tiempo que Dios tiene para nosotros. Porque hay un tiempo que Dios tiene para ti. No, que ya yo me quiero casar y llegó este muchacho, y este muchacho, él me gusta, yo le gusto, eso es de Dios. Adelántate a los tiempos de Dios. No, que yo voy a hacer esto. No nos adelantemos a los tiempos de Dios. Oremos y dejémonos guiar por lo que Dios dice. Amén.